día, hablan con Gabriela Grande. Yo les hablaré de lo que son las partes del procedimiento formulario, que está compuesto por dos, que son la fase in iure y la fase apud iudice. La fase in iure está conformada por el formulario de litis contestiato. La fórmula es mediante la aceptación del juez la facultad de poder condenar o absolver al demandado. Lo primero que aparece en esta es la designación del juez que será a cargo del litigio. La fórmula está conformada por cuatro partes, que es la demonstratio, la intentio, condemnatio y la judicatio. La primera consiste en la exposición de hechos, se señala las causas de lo por qué se está llevando a cabo el litigio. El intentio se indica la pretensión del demandante y esta puede ser certa o incierta. La certa es cuando el objeto del litigio se tiene determinado, y la incierta cuando el objeto del litigio es indeterminado y esta misma determinación se deja a criterio del juez. La condemnatio, que es la fórmula, confiere al juez la facultad de absolver y condenar al demandado, y la judicatio, que es la facultad de dicho juez adjudicar total o parcialmente el objeto del litigio. Esta parte solo existe en los casos en que se ejerce acción divisoria. Independientemente de esto, se puede tener objeciones y aclaraciones que permitan la adaptación de las exigencias del actor y el demandado al magistrado, en donde las excepciones y preexcepciones. Por lo general, las excepciones se colocan a continuación del intentio, que es la segunda parte de la fórmula, colocándose como una condición negativa, o sea, una condición impuesta al juez, que estas mismas se divide en dos categorías, que son las perentorias, que pueden ser opuestas en cualquier momento y destruyen totalmente la acción, y las dilatorias, que pueden ser opuestas en cierto momento y bajo ciertas circunstancias, y estas paralizan temporalmente el proceso. Ahora, las prescripciones eran partes que procedían de la demonstratio y en ocasiones la reemplazaban. Unas veces en los índeres del demandante ex parte actoris tenía por objeto limitar y precisar la demanda, y en otras el interés del ex parte rei era sino una excepción de la cual se diferenciaba en solo lugar en donde era insertada la fórmula. Ahora la segunda parte, la fase in iure, que es la litis contestiato. Es el último acto que se lleva ante el magistrado. En este se termina la primera fase del proceso, o sea, la fase in iure, y la litis contestiato se puede decir que es la fase angular del proceso. Debido a ello, los efectos se pueden agrupar así, son tres: el efecto regulador, el efecto consultivo y el efecto creador. El efecto regulador dice que una vez fijadas y aceptadas las pretensiones en ambas partes, ninguna de ellas podrá hacer cambio alguno, no se admite ninguna modificación al juez, así que no cabe flaquear en la decisión. El consultivo dice que la litis contestiato consume o extingue la acción, de modo que no se puede intentar una segunda vez. Como dice un famoso dicho romano, no puede litigar dos veces por el mismo asunto. Y este mismo puede ser de dos formas: que si se trata de una acción personal, el magistrado tiene la facultad de rechazársela al demandante, que vuelva a intentarla. El efecto in iure es en pleno derecho. Ahora la acción real dice que solo se podrá rechazar si existe una excepción impuesta por el demandado, donde se aplica la excepción de cosas juzgadas. Ahora, el efecto creador, por ser litis contestiato, una especie de contrato entre las partes donde este queda establecido, en la fórmula ambos deben sujetarse a las consecuencias que nazcan de la nueva relación jurídica. Ahora la segunda fase, que es la fase apud iudice. Esta es la segunda fase del proceso, que se desarrolla ante el juez. Esta sigue siendo la etapa de las acciones de la ley, pero el juez se basa primero en la fórmula y en las pruebas, alegatos de las partes y el uso de la escritura, que permite la aportación de los documentos de medios probatorios, como normalmente se hace en la actualidad. El juez dicta sentencia, pero para llegar a esto existen plazos más amplios. Dependiendo de las circunstancias, el plazo máximo de la litis contestiato y la sentencia es entre 18 meses, o sea, 1 año y medio. Y mientras que el proceso que se lleva ante los recuperadores es de 1 año. La sentencia forzosa pecuniaria solo se puede contener la absolución o la condena del demandado. No hay punto medio. O sea, en ningún caso el juez tiene derecho a corregir el error cometido en las partes al exponer sus pretensiones en la fórmula. Debe dictar sentencia de acuerdo a lo establecido en ella. Por este motivo, el error cometido por el demandante que hubiese ejercido la acción en otra que ocasiona que pierda el juicio puede intentar de nuevo el proceso, porque su derecho no ha sido resuelto en justicia.
No ocurre así si el error implica una plus petitio, que es pedir de más, o una minus petitio, que es pedir de menos. Cuando el demandante reclama una plus petitio puede ser de 4 clases. La plus petitio re, que tiene que ver con la cosa que devuelva 300 vacas y yo solo presto 100. La tempore, que es la plus petitio tempore, que se refiere al tiempo, cuando se reclama antes del vencimiento, que puede ser como un contrato. Y la loco, la plus petitio loco, que se refiere al lugar donde se pida la comida en Jutiapa y la quieren que la traigan a Jalapa. Y la plus petitio causa, que es una reclamación de más por la causa, habiéndose establecido una obligación en cuanto al género, se reclama la especie y también cuando debido del deudor cumplir con una o varias prestaciones de las cuales tuviera derecho a escoger y el acreedor haga elección. En el caso de la minus petitio, el demandante solo reclame una parte de lo que es debido, solo tendrá lo que pide, ya que el juez está limitado por la fórmula. Entonces no se puede condenar más allá de lo establecido en el intentio, pero este podrá reclamar de nuevo por el resto. Ahora, la sentencia termina con la apud iudice, y el juez deberá dictarla públicamente y en voz alta para su ejecución, y habrá que dirigirse nuevamente al magistrado porque es quien goza del imperio. Hasta finales de la República, la sentencia tenía fuerza de cosa juzgada y no podía obtenerse una nueva decisión, ya que las partes habían elegido el juez que conocería el asunto. Sin embargo, encontramos 2 excepciones, que es el revocatio indubrum, que es el afectado por la sentencia podría reclamar una nulidad de la misma, pero una reclamación mal fundada acarreaba una condena equivalente al doble de lo debido. Y la in interim restitutio, que era un recurso extraordinario de carácter rescisorio que también aplica en la relación de los actores jurídicos. A partir de la época imperial queda abierta una vía de recurso contra la sentencia, la apelación que corresponde al procedimiento extraordinario, y de ella traeremos una relación con ese sistema. Y más adelante mis compañeros hablarán de ello y lo dejarán más claro. Muchas gracias. Soy la emperadora Violeta. En el derecho romano se entiende por iun iure la etapa procesal en la que el magistrado organiza el juicio. Tiene como fin fijar el planteamiento de la cuestión litigosa en un término jurídico sin considerar la veracidad o falsedad de los hechos invocados por las partes y decidir si debe haber juicio o no. Juicio en romano se dice iun sirium. En la fase de iure, la fórmula era el escrito donde el pretor peregrino auxiliaba a los litigantes a redactar un escrito en el que se escribían los antecedentes y pretensiones de las partes. Esto era útil para que el juez tuviese un panorama completo del problema. En el derecho romano, la fase o etapa procesal ab idiom tiene su inicio en el término de las litis constantium, cuando la intervención del magistrado ha incluido en el asunto pasa a manos del juez. Esta segunda fase se acaba en la sentencia, aunque cuando esta resulta ser condenatoria debe procederse después a su ejecución. La palabra litis constantium varía según su tipo de procedimiento. En este lugar que hablamos en derecho quiere decir in iure, que iun iure quiere decir por derecho. El magistrados en Roma fue un cargo y conjunto de atribuciones en las cuales se investiga a un ciudadano para determinadas funciones. El procedimiento extraordinario se conoce como el último sistema que reguló el derecho romano, el cual le corresponde al imperio absoluto. El sistema extraordinario se aplicaba en casos de excepción para resolver las controversias que generaba la creación de nuevas instituciones. Este sistema puso fin a las fórmulas y el Diocleciano, el cual vamos a dejar acá una imagen para poder conocer quién es. Esto quiere decir que a partir del siglo III este sistema pasó a ser único en la época y también fue el que mayor tiempo estuvo en vigor. Características generales del procedimiento extraordinario. Su proceso es monofásico. Se produce un viraje que va de lo privado a lo público. Su procedimiento es escrito. Desaparecen los efectos de la litis contestatio. La litis contestatio señalaba un solo momento procesal determinado. Se admite también la contrademanda. La condena ya no es pecuniaria. Y también aparece la apelación como recurso en contra de la sentencia. Ahora quiero hablarles sobre 5
pasos para el desarrollo de este sistema extraordinario. Número 1, la notificación. Número 2, la contestación del demandado. Número 3, el proceso de la litis condesatio. Número 4, el procedimiento probatorio. Y número 5, la sentencia. Siguiendo con el tema, a mí me tocó hablar un poco sobre la clasificación de las acciones, donde muchos juristas clasificaron a las acciones como parte fundamental del derecho subjetivo, ya que esta viene a defender. Esta tiene muchas clasificaciones y muchos grupos. Dentro de sus principales encontramos a las acciones civiles y honorarias. Estas tienen 3 clasificaciones, las cuales son las útiles, las ficticias y las infactum. Si hablamos de las útiles, estas están basadas principalmente en el derecho civil, y unos ejemplos de estas sería la ley Aquila, y aquí arriba les colocaré una foto sobre esta ley. Si hablamos de las ficticias, también van en base del derecho civil, y un claro ejemplo de este es una acción publicana, que también les colocaré una imagen por acá. Si hablamos también de las acciones de infactum, esta no va basada en nada en el derecho civil. También hay muchísimas acciones, podemos hablar de las personales, también de las arbitrarias, que estas van de una condena, que también les colocaré una foto sobre una condena. Dentro de las acciones también tenemos las prejudiciales, que un claro ejemplo de estas podría ser que si un individuo va a ser libre o va a ser esclavo. Otras acciones muy importantes son las reales y las repersecutorias. Dentro de las persecutorias podría ser que nos pongamos en contra de un ladrón al momento de pedir su restitución. Y dentro de las penales, en la palabra de actum forti, que esta palabra significa acción de hurto. Y voy a poner por acá la imagen de hurto para que ustedes sepan o tengan una referencia de qué es. Y con esto concluyo mi breve explicación sobre la clasificación de las acciones. Gracias.